A ver, pensemos en esto por un momento. Por un lado, tenemos al crimen organizado. Su única meta es el dinero, ¿cierto? Y por otro, al terrorismo, que es pura ideología. Parecen ser dos mundos totalmente distintos. Pero ¿qué pasa cuando estos dos mundos empiezan a colaborar? Hoy vamos a analizar justamente eso, esa alianza, que es increíblemente peligrosa. Ok, para arrancar, miren esta frase. Es de Iván Simonovic y es clave. Lo que nos dice, básicamente, es que para la justicia no es para nada lo mismo un criminal que un terrorista. Un delincuente puede tener su abogado, un juicio, sus derechos, pero para un terrorista, las reglas del juego son completamente diferentes. Y tener esto claro es fundamental para entender por qué, a pesar de todo, sus caminos terminan cruzándose. Bueno, empecemos con el primer monstruo de esta historia. Hablemos de la delincuencia organizada transnacional. Y aquí la cosa es súper simple, súper directa. Todo, absolutamente todo, se trata de plata. Olvidémonos de la ideología, de las causas políticas. Aquí lo único que importa es el beneficio económico. Punto. Y la definición formal, bueno, lo confirma. Pero lo importante aquí es no pensar en ellos como si fueran una simple pandilla de barrio. Para nada. Estamos hablando de verdaderas multinacionales del crimen. Operan en todo el mundo con una estructura y unos métodos pensados para una sola cosa: generar la mayor cantidad de dinero posible. Y aquí viene algo súper interesante. Hay que sacarse de la cabeza esa imagen de película, la del padrino, ¿saben? La del jefe único, la jerarquía súper rígida. Eso ya fue. El crimen organizado moderno funciona más como una red. Piensen en células independientes, conectadas pero descentralizadas. ¿Y qué significa esto? Que si una célula cae, la red no se viene abajo, sigue operando. Esto las hace increíblemente resistentes y, la verdad, una pesadilla para las autoridades. Y claro, con esa estructura tan flexible, generan una cantidad de dinero que es honestamente difícil de imaginar. Estamos hablando de unos 870,000 millones de dólares al año. Para que nos hagamos una idea, eso es como el 1.5% de toda la economía mundial. O sea, es una economía paralela gigantesca, con un poder financiero que podría competir con el de muchísimos países. Además, y esto es clave, no ponen todos los huevos en la misma canasta. Igual que cualquier gran corporación, diversifican para minimizar el riesgo. No se dedican solo al narcotráfico, que sí, es un mercado más grande, también están metidos en la trata de personas, el tráfico de armas, crímenes ambientales como la minería ilegal y, por supuesto, en todo el mundo de la ciberdelincuencia. Son, como decíamos, multinacionales con un portafolio de negocios muy, pero muy variado. Ok, pero ¿de qué sirve tener tanto dinero si no lo puedes usar? Aquí es donde entra el lavado de capitales. Es un proceso de 3 pasos, como vemos, que es absolutamente vital para ellos. Y la verdad es que son expertos. Miren, este dato es tremendo. Se calcula que las autoridades solo logran interceptar menos del 1% de todo ese dinero sucio. Menos del 1%. El resto simplemente se mezcla con la economía legal como si nada. Bueno, ya vimos al primer monstruo. Ahora pasemos al segundo. Y este es muy, muy diferente. Su negocio no es el dinero. Su negocio es el miedo. Su motivación es 100% ideológica. Estamos hablando, claro, del terrorismo. La definición es súper clara, pero fijémonos en las palabras clave. Uso deliberado de la violencia para crear miedo. Para un grupo criminal, la violencia es una herramienta para proteger el negocio. Para un terrorista, la violencia es el mensaje. El objetivo no es robar algo, es generar un impacto psicológico tan grande en la gente que obligue a los gobiernos a cambiar sus políticas. Y, por supuesto, no hay un solo tipo de terrorismo. Tiene muchísimas caras. Puede ser religioso, como Al-Qaeda o ISIS, puede ser nacionalista, como lo fue ETA en España, o puede ser puramente ideológico, como los grupos radicales. Las metas finales son muy distintas, pero la herramienta, el método, es siempre el mismo: usar la violencia para infundir miedo. Entonces, hasta ahora tenemos dos mundos que parecen ir por caminos separados, ¿verdad? El monstruo del dinero y el monstruo del miedo. Pero, ¿qué pasa cuando se dan cuenta de que se necesitan? ¿Qué pasa cuando el monstruo del miedo necesita cosas que el monstruo del dinero le puede vender? Bueno, ahí es donde la historia se pone realmente peligrosa. Ahí nace lo que se conoce como el nexo.
Y la pregunta es simple, pero a la vez lo cambia todo. Pensemos un segundo, más allá de su ideología, ¿qué necesita un grupo terrorista en el día a día para poder operar? O sea, ¿qué necesita en un sentido práctico y logístico? Pues, lo obvio, armas y explosivos. Necesitan rutas seguras para mover a su gente y sus materiales. Necesitan pasaportes falsos, identificaciones, para cruzar fronteras sin ser detectados. Y, algo súper importante, necesitan una forma de mover su dinero sin que nadie se dé cuenta. Son necesidades muy, muy concretas. Y aquí está el clic, la conexión. Resulta que todo eso que necesitan los terroristas es justo la especialidad de las redes criminales. Para el crimen organizado, venderle armas o pasaportes falsos a un grupo terrorista no es una decisión ideológica, es una transacción comercial. Un cliente más. Se convierten básicamente en los proveedores logísticos del terrorismo. A ese punto donde se encuentran, los expertos lo llaman el nexo. Y la relación es mucho más simple de lo que uno podría pensar. Es una relación de cliente-proveedor. Los terroristas son los clientes, los criminales son los proveedores, y ya. No hay ideología de por medio, solo negocios. Es una alianza por pura conveniencia, pragmática y con consecuencias terribles. Veamos un caso concreto para que quede más claro. La región del Sahel, en África. Ahí, grupos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico dependen totalmente de las redes criminales de la zona para sobrevivir. Usan sus rutas para traficar drogas, migrantes y se dedican al secuestro para cobrar rescates. En resumen, financian su guerra santa con la plata sucia del crimen. Así de simple y así de terrible. Pero esta colaboración va más allá de una simple alianza de negocios. Está creando algo nuevo, una especie de amenaza híbrida, que es muchísimo más compleja y por lo tanto más difícil de enfrentar. Lo que pasa es que la línea que los separaba se está borrando. Esa idea clara que teníamos del criminal que solo quiere dinero y el terrorista que solo quiere una causa, pues esa línea es cada vez más y más difusa. El mejor ejemplo de esto, sin duda, fue ISIS. ISIS no era solo un grupo terrorista, se convirtió en un verdadero estado criminal. Llegaron a controlar un territorio enorme y empezaron a operar como una mafia gigante. Vendían petróleo, cobraban extorsiones a las que llamaban impuestos, traficaban con antigüedades robadas. Se dieron cuenta de que para sostener su ideología necesitaban una máquina de hacer dinero, y la construyeron copiando el modelo del crimen organizado. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que es quizá el mayor desafío para la seguridad mundial hoy en día. ¿Cómo se combate a un enemigo que es las dos cosas a la vez? Que tiene la motivación y el fanatismo de un grupo terrorista, pero la plata y la logística de un cartel. Las viejas estrategias claramente ya no funcionan. Es un monstruo nuevo, un híbrido, que nos obliga a repensarlo todo.